musulmán respondió: traidores armenios se anidaron en el seno de la patria. ¿No es un deber de un médico destruir los microbios? Casi 30 años después, Hitler repitió exactamente esa aberración. Descartó la posibilidad de deportar a los judíos a Siberia, diciendo: en ese territorio los judíos producirían un bacilo más resistente. ¿Qué peligro podían significar los niños, las mujeres y los ancianos carentes de armas y de cualquier plan orgánico? No cabe a Turquía, pues, el alegato de la legítima defensa. La deportación es el castigo consistente en el traslado de una persona lejos de su terruño por motivos políticos, después de haberla privado de derechos civiles y políticos. Para matar a millones de personas en poco tiempo, el gobierno turco recurrió a su deportación, prometiéndoles falsamente que la medida tenía por finalidad protegerlas y que pasado un tiempo regresarían a sus casas. El saqueo de las viviendas desalojadas fue despiadado. Dinero, alhajas, máquinas de coser, libros, cuadros, obras de arte, instrumentos musicales, objetos de adorno, tapices, ropa blanca bordada, todo fue robado por la policía. El plan de deportación mortal debía completarse en un plazo en el que el gobierno calculaba que terminaría la guerra. Cuando las autoridades centrales comprobaron que el conflicto duraría más, quisieron apresurar la deportación para evitar que hubiera sobrevivientes que pretendieran volver a sus territorios nativos. Hoy mismo hay nietos y bisnietos de aquellas víctimas que quieren ir a Turquía y conocer las casas, colegios e iglesias de sus antepasados. Los turcos que los habitan no permiten que los visitantes se acerquen y les infunden miedo, obligándolos a alejarse. Las personas fueron sacadas violentamente de sus domicilios, sin darles tiempo de llevar consigo documentos ni bienes muebles, ni despedirse de sus familiares. Las casas fueron clausuradas hasta ser entregadas a nuevos ocupantes turcos, sin aviso previo y en forma sistemática. Quitaron la vida a los deportados por medio del hambre. Los deportados no pudieron procurarse medios en el camino porque se les prohibió todo contacto con las poblaciones que atravesaban. Les quitaron la vida por medio de la sed, del cansancio, de las enfermedades. Llevaron a las víctimas a la desesperación y al suicidio. Los centinelas que vigilaban a los contingentes se turnaban periódicamente. Los torturaban latigándolos desde sus cabalgaduras. No les dieron de comer. Les prohibieron beber agua aún estando en lugares cercanos a los ríos. Los privaron de medicamentos y de servicios sanitarios. Los deportados fueron obligados a marchar a pie. Al cabo de poco tiempo caminaban descalzos y con sus ropas convertidas en harapos. Aquellos que ya no tenían fuerzas para caminar fueron asesinados en espacios despoblados para que no quedaran armenios vivos. El gobierno ordenó que los ejecutores de la medida no recurrieran a muertes silenciosas o secretas
que pudieran parecer accidentes. Tenían que cuidar que los asesinatos fueran cometidos fuera de la vista de extranjeros. Los armenios debían sufrir en demostraciones públicas la convicción de que sus compatriotas morían por la intención de matar que tenían los turcos. Los verdugos no debían permitir que los sobrevivientes se sintieran excluidos ni a salvo. Cuando los aliados advirtieron al gobierno turco que terminada la guerra, la Primera Guerra Mundial, los responsables serían severamente castigados, la respuesta turca expresa que el gobierno otomano considera su deber principal recurrir a cualquier medio que estime apropiado para salvaguardar la seguridad de sus fronteras y que por tal razón considera no tener ninguna obligación por ninguna causa de rendir cuentas a ningún gobierno extranjero. Implícitamente, esta afirmación confiaba en la norma de derecho internacional de que el Estado está autorizado a tratar a discreción a sus propios ciudadanos. Turca servía de cauteloso desvío, evadiendo la responsabilidad ante las consecuencias penales que pudieran acaecer en el futuro. Hoy mismo, las autoridades turcas tratan de engañar a su propio pueblo, disfrazando la deportación de los armenios bajo la máscara de palabras suaves, mostrando que lo que hicieron desde 1915 en adelante fue bajo la presión de la situación de guerra. Las torturas previas debían ser públicas por medio de mutilaciones en vida, o enterrados vivos, o seccionando los órganos sexuales. Hubo decapitaciones masivas, haciendo que las víctimas formaran filas esperando su turno. En algunos casos se hizo que el populacho turco participara en la matanza usando hachas, cuchillos, azadas, palas, picos. Los lugares elegidos fueron barrancos, bordes de precipicios, ríos, atados de a dos y espalda contra espalda. Hubo trechos del Éufrates en los que las aguas fueron contenidas por la presencia de tantos cadáveres. En otros casos, se obligó a las víctimas a cavar sus propias fosas. La orden de matarlos provino de Constantinopla, capital del Imperio Otomano, y fue cumplida inexorablemente. Después de caminar kilómetros y kilómetros, aquellos contingentes de 2.000 a 6.000 y hasta de 20.000 víctimas, expuestas a la intemperie bajo el sol de los veranos y al frío riguroso de los inviernos, fueron internadas en extensos espacios llanos rodeados de alambrados de hormigón. Allí los hicieron permanecer durante semanas y los obligaron a orinar y defecar a la vista de sus familiares y sin forma alguna de higiene. El hedor de esos campos de concentración se sentía a grandes distancias. La precariedad provocó enfermedades y epidemias. Entre las mujeres las había en diversos grados de embarazo. La mayoría murió de hemorragias en el parto, que ocurrió en el camino a la intemperie y sin ayuda de nadie. Con ellas murieron sus hijos recién nacidos. Las que superaron el trance
fueron obligadas a continuar la marcha inmediatamente con su bebé en brazos, si es que los gendarmes no daban muerte al niño. Todo esto fue maquinado metódicamente, exceptuando a los niños y ancianos. Evitaron la propagación de la nacionalidad, separando a las mujeres de los varones adultos a los que asesinaron. En la Segunda Guerra Mundial, durante la campaña de Stalingrado, esta técnica turca de la emasculación fue una verdadera escuela de genocidio. Hitler ordenó al general Franz Halder que la población masculina de la ciudad fuera eliminada y que trasladaran a las mujeres a otro lugar. Forzaron a niños cristianos a ingresar en establecimientos y familias turcas. Obligaron a las mujeres a casarse contra su voluntad con turcos. Vendieron en remates públicos a niños y mujeres como si fueran esclavos o mercancía. Violaron a las hijas a la vista de sus madres y a las madres en presencia de sus hijos. La intención del gobierno fue destruir en forma total al pueblo armenio por el solo hecho de ser armenio. A los armenios que fueron enviados al ejército no se les dio armas y con ellos las autoridades militares formaron 120 brigadas de peones cuya ocupación fue construir caminos y trincheras. Terminada su labor, se los condujo a diversos lugares y se les dio muerte sin explicación alguna. Dice el historiador británico Arnold Toynbee que ese sacrificio humano de los soldados armenios cometido por las autoridades civiles y militares turcas es el más cínico, el más bajo y el peor de los crímenes. La deportación mortal fue dirigida por los ministerios de Interior y de Guerra utilizando el teléfono y el telégrafo como medios de control del mega operativo. Para la masacre colectiva de niños, los turcos usaron cámaras de gases letales. La hazaña fue extrema cuando las víctimas eran clérigos y prelados. Las torturas fueron escalofriantes: castraciones, eventraciones, aplicación de hierros candentes, arrancando el cuero cabelludo, pestañas, uñas, llenando la boca con excremento, suspendiendo a la víctima atada por las muñecas o boca abajo por los tobillos, sometiéndola a violaciones sucesivas. Según informes de Amnesty International y en el diario Le Monde de París, hasta la actualidad millares de personas, hombres y mujeres, son metódicamente sometidas a la tortura en cárceles turcas. Turquía adoptó la política de aniquilamiento de todos los armenios con el convencimiento de que permanecería impune. Pretendió que de un solo golpe desaparecerían no solamente los armenios, sino también la cuestión armenia. Ese fue el aspecto exterior. Lo sustancial fue que el territorio de Armenia, sin habitantes armenios, convertida en tierra forzosamente, en forma secreta, abandonada por sus dueños, sería poblada con turcos y exhibida ante el mundo como prueba de que esos territorios son legítimamente turcos. Dicho de otro modo, que no habiendo tolerado durante siglos a los armenios de Armenia, quiso imponer una Armenia sin armenios, o lo que es lo mismo, borrar a Armenia del mapa. Su política
estuvo dirigida contra el derecho de autodeterminación de los pueblos, contra el derecho de los pueblos de existir como tal. Fue una política fundamental, oficializada, normativizada. La responsabilidad del Estado turco en cuanto al genocidio se fundamenta sobre dos bases. La primera es el cargo del más alto nivel gubernamental que ocupaban quienes tomaron las decisiones de su ejecución. Y la segunda es que dichos funcionarios no hicieron nada para fijar límites o impedir que los funcionarios y agentes inferiores se abstuvieran de cometer los crímenes. Arad, ministro del Interior, Enver, ministro de Guerra, y Yemal, ministro de Marina, así como los demás ministros que componían el gabinete, tenían en sus manos el manejo de la inspección y verificación militar. Ninguno de los tres mencionados gobernantes podía escudarse en que no tenía noticia de los crímenes que se estaban cometiendo. Más aún, el Estado de Turquía es el responsable, y esa responsabilidad fue confesada por Enver, ministro de Guerra, cuando expresó lo siguiente a Morgenthau, embajador de los Estados Unidos. Dijo Enver: usted se equivoca al suponer que la culpa en las deportaciones de los armenios es de las autoridades locales. Nosotros, es decir, los integrantes del gobierno central, somos los exclusivos dueños de este país. No tengo el menor propósito de transferir la culpa a nuestros subordinados y estoy preparado para asumir esa responsabilidad. El gabinete decretó la deportación. Estamos perfectamente justificados para hacerlo. Somos los legítimos gobernantes de Turquía y ningún subordinado puede atreverse a formular planteos sin nuestra autorización. Con estas palabras, Enver enfrentó el juicio de la historia. Idénticamente lo hizo Hitler en diciembre de 1942. Al ver que el ejército alemán se desmoronaba en el frente de Stalingrado, el Führer pronunció un discurso a sus generales en el que emitió conceptos sugestivamente parecidos a los de Enver. Dijo: quiero dejar claramente sentado lo siguiente. Nada me impresiona, sea lo que sea. Algunos quizá piensen que soy despiadado al insistir en luchar hasta el último hombre, por cuanto de esta manera también el enemigo derramará más sangre. Esto nada tiene que ver con ser despiadado, dijo Hitler. Solo guarda relación con mi conciencia de que esta es la decisión que se debe adoptar. Siento suprema indiferencia hacia lo que la posteridad piense de mí. Grabémonos en la memoria los nombres de Erdogan, ministro de Estado de Turquía, el de Abdullah Gül, presidente, y Davutoglu, canciller de ese país, responsable del ignominioso crimen cometido no solamente contra el pueblo armenio, sino también contra la humanidad. Erdogan, Gül y Davutoglu son los nombres de tres personas que hoy tienen el cinismo de negar la responsabilidad del Estado de Turquía e incluso que niegan que el crimen cometido fue genocidio.
La República Argentina reconoció por ley el genocidio turco. Sin embargo, hay gobiernos que niegan todavía el genocidio turco. Todo lo que he expuesto aquí está registrado en documentos oficiales y medios de prensa de diversos países del mundo. Los documentos en los que constan dichas pruebas pueden ser consultados en mis libros publicados por internet, abriendo en Books, Google, con mi nombre y apellido. Para terminar, permítanme ofrecer como testigo a Yadiko Añán, mi abuelo, que fue un humilde artesano y hombre de paz, a quien yo no pude conocer porque lo mataron cumpliendo órdenes del gobierno turco. Deseo leerles lo que me contó mi padre. Al atardecer golpearon la puerta de la vieja casa. Mi abuelo salió al encuentro de los turcos, quienes, irrumpiendo, lo sacaron a insultos y empellones a la calle, donde otros 50 amigos y vecinos, también armenios, habían sido arrastrados. Al rato, mi papá, entonces un adolescente, trepando al paredón que daba a la calle, relató desde allí lo que veía a su madre, mi abuela. En ese relato dijo a mi abuela lo siguiente: lo llevan atados al medio de la calle. Papá no deja de mirar hacia acá. Ahora los soldados lo obligan a ir calle abajo hacia las afueras. A cada tanto se da vuelta y me saluda agitando sus brazos en alto. Ya están lejos. No lo distingo entre el grupo. Y yo me pregunto, ¿dónde lo condujeron? ¿Cómo lo mataron? ¿Dónde yacen sus cenizas, sagradas cenizas mías? Desde 1959, año en que me recibí de abogado, no ceso de contar la historia de mi abuelo. Se preguntarán, ¿hasta cuándo pienso conservar estos recuerdos y mi indignación? Contesto, mataron a mi abuelo, pero sobrevivió mi padre. Y él me transmitió el mensaje de su sangre y yo a mi vez a mis hijos. Como yo, muchos en todo el mundo. Y nuestros hijos lo harán con los suyos y así seguiremos hasta que la gran ofensa a la nación sea reparada, hasta que el último palmo de la tierra armenia sea devuelto a sus legítimos dueños. Solo entonces perdonaremos a los turcos y nos liberaremos de su execrable paso por nuestras vidas. Pero jamás, jamás olvidaremos, para que la historia sirva de advertencia a los genocidas. Hasta aquí lo que pensé en darles como base sintética del genocidio. Ahora me pongo a disposición de ustedes si quieren formular algún tipo de observación, de pregunta, de aclaración. Por ahí no lo escuché porque llegué un poco tarde. ¿Hubo algún más fuerte? Disculpe, ¿hubo algún tipo de resistencia por parte del pueblo armenio? Que por ahí no lo escuché cuando habló de esa parte. O... Sí, hubo resistencia en distintos lugares, pero los armenios contaban con armas de caza, o pistolas, o revólveres, mientras que la gente y el ejército contaban como aliados de Alemania con armas muy avanzadas, y entonces tenían mayor poderío destructivo
que aquellos que se resistieron. Y aquellos que se resistieron al no poder vencer a los turcos, finalmente fueron también asesinados. Pero hubo alguna. Quisiera consultarle cuál fue la posición de la Rusia zarista, porque bueno, históricamente el Imperio ruso defendía la posición de los cristianos en Turquía. En ese momento concreto de la matanza, ¿qué postura tomó? Más allá de que Francia y Gran Bretaña hayan ignorado, ¿no? La Rusia zarista era también imperialista. También entraba en la competencia del desarrollo industrial y muchas, por ejemplo, el ferrocarril que iba desde Berlín hasta Bagdad se acercaba mucho a la frontera rusa. Por otra parte, Rusia en la época de los zares quería acercarse al Mediterráneo, cruzar el estrecho de los Dardanelos y apoderarse de territorios también. Pero hubo algunos casos en los cuales, por ejemplo, en la ciudad de Van, los armenios resistieron. No pudieron oponerse al ejército turco, pero sí resistir el tiempo necesario como para que las fuerzas del ejército ruso llegaran a salvarlos. Y llegaron. Y salvaron a muchos. No obstante, la distancia que había entre Van y Rusia, que debía ser cubierta a pie o con un caballo o con un carro, o aunque fueran 100 carros, no era suficiente como para salvarse toda la población del Imperio Otomano. Sí. No obstante, el gobierno zarista quería ayudar a los armenios, pero no a los armenios porque le gustaran los armenios o porque tuviera algún tipo de razón para salvar a los armenios, sino por sus propios intereses. Lo que ocurre es que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y durante la Primera Guerra Mundial fue que se hizo la deportación letal en la que se mataron los turcos a 1,5 millones de armenios. Pero resulta que en el tercer año, el comienzo de la guerra, estalló una revolución que derrocó al zar, y entonces empezaron a moverse nuevos intereses con respecto a los aliados. Es decir, si es que el zar quería acercarse al Mediterráneo, eso contrariaba los intereses de Inglaterra y de Francia, que no querían que los rusos entraran en terrenos donde ellos consideraban que eran de su influencia, de su hegemonía política. Pero cuando se produce la revolución en Rusia, la consigna era ni paz ni guerra. Es decir, si hasta ese momento Rusia estaba en guerra contra Turquía y era aliada de Inglaterra y de Francia, a partir de la revolución, la consigna era que todos los rusos, todo el ejército, abandone sus armas y trate de llegar a Moscú, a Petrogrado, a San Petersburgo, por donde se les iba a dar trabajo, paz y tierras. ¿Y qué hicieron los soldados? Lógicamente, abandonaron todo el frente oriental de la guerra y se alejaron para llegar a su propio territorio. Así que esta fue la posición del gobierno zarista en la primera parte
y luego la posición, digamos, bolchevique en la segunda parte. No sé si está... Actualmente, y dado el no reconocimiento de los turcos del genocidio, ¿qué papel tiene dentro de Turquía el nacionalismo islámico que hoy en día está destruyendo a un Estado laico como es el turco? ¿Qué papel tiene en esto de evitar el reconocimiento? En un momento en que Turquía quiere aceptar... ¿Qué papel tiene? ¿Qué cosa? El nacionalismo islámico. El nacionalismo islámico. Turquía oficialmente es un Estado laico. No obstante, su población es musulmana, es decir, que la religión sigue ocupando un lugar importante, por lo menos en gran parte del interior de Turquía que se dedica al agro, es decir, el interior. Las provincias de Turquía son agroeconómicas, entonces allí es más fácil que conserven sus convicciones religiosas. Pero el ejército turco es un ejército que es como un gobierno sobre el gobierno de Turquía. Y nada de lo que hasta ahora hace Turquía o puede hacer Turquía puede contrariar las directivas imperativas del ejército turco. Ejército que no actúa aisladamente. Mancomunado con la diplomacia turca, sigue orientaciones de los Estados Unidos. Estados Unidos es una de las potencias más importantes de Occidente, que está en otros planes distintos de los de Turquía, que son apoderarse de todas las fuentes de energía, de petróleo y de gas de los países de Oriente. Como ustedes saben, que por la experiencia que pasó en Afganistán, en Irak, y posiblemente va a terminar en una situación conflictiva en Irán y otros territorios. Desde el punto de vista de la política islámica, la religión no es el motor más importante de las actitudes de los estados participantes, sino cuál es su grado de independencia contra los grandes intereses europeos. Me voy a... europeos y americanos, más concretamente norteamericanos. Pero quiero explicar lo siguiente. La riqueza del petróleo y del gas de Turquía están vinculadas a la proyección industrial que tienen los países occidentales con respecto a los próximos 25 años. De modo que no pueden vacilar en imponer los medios como para apoderarse de eso. Turquía en este momento se actúa como aliada de los Estados Unidos, como aliada también de otros países de Europa, porque no tienen petróleo y necesitan del petróleo de Oriente también. Y no es fácil que les llegue el petróleo a sus respectivos países. Tienen que hacerlo por tuberías que esos países puedan tener desde Bakú, desde Kazajstán y desde otros países del este asiático, para llevarlo a los países de Europa. Entonces, Turquía es un medio muy importante porque para conducir el petróleo y el gas de los países asiáticos hacia los países europeos.
Hay una ciudad que se llama Ceyhan, que está cerca del Mediterráneo, y allí están las grandes infraestructuras para pasar las tuberías que vienen desde Bakú principalmente, o de Novorossiysk, el puerto de Rusia que transporta petróleo también, hacia Europa. Entonces, es posible que muchos países de Occidente, europeos de Occidente, quieran respaldar por razones estratégicas o diplomáticas a las demandas de justicia de los armenios. Pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque son más fuertes las necesidades de sus respectivas industrias dentro de esos 25 años que vienen próximos años. Interno que necesita un Estado proclive a acercarse a Occidente en un interior gobernado por una escalada creciente de nacionalismo islámico al interior de Turquía, así que más o menos me responde. Sí, pero entonces me faltaría decirte que lo que pasa con los países árabes no es lo que pasa en Turquía. Los países árabes tienen necesidades internas y entonces quieren que se satisfagan esas necesidades internas. Y entonces puede ser que estén en un proceso revolucionario que no puede existir en Turquía, salvo que la intelectualidad turca y que clases del clero musulmán turco adhieran a los reclamos también de los armenios. Ya hay algunos atisbos de que intelectuales turcos están empezando a escribir, a publicar, a protestar, pero entonces son perseguidos, si es que no asesinados, son encarcelados y no se atreven muchas veces a escribir lo que piensan o a publicar lo que escriben. Y entonces se refugian en países de Europa, donde a veces también son perseguidos. Así da la respuesta, pero ha habido algunas tensiones importantes dentro del ámbito académico turco al establecer nociones de verdad histórica diferenciadas del espíritu común en el Estado turco. Se habla de una autonomía precisa. Yo quería preguntar concretamente cómo ha recibido esto por la comunidad de Armenia, entiendo que es un diálogo muy difícil, y la elaboración de una verdad por parte de académicos turcos, verdad que no sabemos si conforma plenamente tampoco a los deseos identitarios de la comunidad armenia. Digo, es un diálogo difícil, un diálogo complicado. Sí. Pasa lo siguiente, los armenios ven con mucho beneplácito esta apertura de la intelectualidad turca y les dan cabida, les dan todo lo que esos intelectuales turcos necesitan: cátedras, tribunas donde exponer sus conferencias, imprentas donde publicar sus libros, la conducta del pueblo armenio universal en general es la de acompañar esos movimientos de liberación mental, de liberación intelectual. No hay intereses contrapuestos. Lo que ocurre es que un intelectual turco tiene una familia. Si él huye de Turquía para poder publicar sus ideas, quedan familiares dentro de Turquía. Y muchas veces él se ve condicionado por esa razón de exponer sus ideas plenamente. Es un trabajo lento, arduo y silencioso, que va a durar, pero que inexorablemente los pueblos que buscan liberación lo consiguen. Finalmente lo consiguen. Tardan, pero lo consiguen.
también va a pasar con Turquía. No puede ser, dentro de poco se va a cumplir un siglo de 1915. Entonces, no es posible que eso permanezca petrificado en la misma mentalidad que tenían los jóvenes turcos en 1915. No. También Turquía necesita liberar. Hoy los estudiantes de las universidades son turcos, indudable, aman a su patria, también es indudable. Es ilógico pensar que porque su gobierno niega la comisión de un delito contra la naturaleza humana, ellos se acoplen al gobierno y renuncien a sus convicciones personales. Ellos cada uno piensa que el pueblo turco tiene que equipararse a todos los demás pueblos de la tierra que luchan por su liberación mental y espiritual. Entonces, pienso que no puedo profetizar, no puedo prever lo que va a ocurrir, pero sí que puedo basarme en el conocimiento de lo que ocurrió en la historia con respecto a esos nacionalismos extremos, absolutistas y xenófobos y homogeneizadores de la población y de la cultura interior, y que finalmente van a llegar a conseguir, no sé si totalmente, pero sí en una cantidad, porque es mucho, muy grande, son 300.000 kilómetros cuadrados que los turcos usurparon de manos de los armenios. 300.000 kilómetros cuadrados, es mucho, pero los armenios no pueden ser tan imbéciles de pretender que Turquía se desprenda de 300.000 kilómetros cuadrados para satisfacer a los armenios. No, los armenios son realistas. Dicen, bueno, que nos sentemos a dialogar, que nos reconozcan. Mañana tengo el propósito de hablar sobre los aspectos jurídicos. ¿Por qué Turquía niega hoy? Puede ser que se explique uno por qué Turquía se negó el genocidio en los años 20 o 25, pero no hoy. Entonces hay razones. Entonces, no quisiera superponer los temas, lo de hoy con lo de mañana, pero sí les digo esto, un poco respondiendo a su inquietud, y es que los armenios también tienen que tener una real política en el sentido de aceptar que no todo lo que les corresponde en justicia va a poder ser cumplido, porque los intereses internacionales continúan teniendo vigencia, hoy más que antes. Nadie puede negar que Alemania es un país industrial. Nadie puede negar que Alemania tiene hoy en Europa una vigencia importantísima. Y nadie puede negar que Alemania necesita de petróleo. Por eso Rusia va a darle el petróleo por una tubería que va directamente desde Rusia a Alemania. Pero Alemania no va a adoptar la actitud de defender a Turquía en esto. Va a responder a sus intereses nacionales actuales. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos políticos internacionales. ¿Qué sabemos de Rusia? No sabemos qué está haciendo Rusia, qué está actuando, en qué sentido está actuando. Pero sí tenemos algunos indicios. Por ejemplo, ¿qué pasó con los checheños? ¿Qué pasó con los georgianos? Entonces, sabemos que Rusia va a adoptar su política nacional. Y si en su política nacional los armenios ocupan un lugar importante, va a ser muy difícil que Turquía pueda mantener incólume durante mucho tiempo su posición anti-armenia.
porque le interesa a Turquía el petróleo, porque todas las compañías que están explotando el petróleo de Bakú, casi todas, en su gran mayoría son rusas. Entonces a Turquía le interesa llegar a acuerdos para recibir también, porque también Turquía ya su economía no es la agroeconomía, sino también se está industrializando por las grandes inversiones occidentales en Turquía. Pero nos vamos yendo. Israel con respecto al genocidio armenio. Mire, yo pienso que, coincidiendo con lo que antes dije, ¿no?, están los intereses nacionales. Israel sufrió un golpe terrible antes de ser Israel. El nazismo es el autor del Holocausto. Entonces, Israel tiene que pensar en su superación, en su posibilidad de sobrevivir. Y está en un lugar muy especial, en medio de un anillo de países que no compartían plenamente la posición de Israel. Y no digamos los judíos, porque los judíos son los creyentes de una religión, pero Israel es un estado como todos los estados del mundo, entonces tiene sus intereses. Quizás es un poco chocante que un país que ha sufrido, un pueblo que ha sufrido un genocidio, no acepte que hubo un genocidio turco. Choca, pero no es tampoco monolítico. Hay también en Israel ya algunas voces que reconocen e instan a que el Parlamento y el ejército israelí apoyen el reconocimiento. Y si Estados Unidos llegara algún día a aflojar en su idiotez, yo creo que Israel va entonces a decir, bueno, si mi principal aliado reconoce, yo por qué no lo voy a reconocer. Lo va a reconocer, pero siempre y cuando que le convenga. Es muy difícil aceptar que la realidad supera a la moral. Es muy difícil. Pero como decimos los argentinos, es lo que hay. Una pregunta. En ningún momento desde el final de la guerra a la actualidad ningún gobierno turco enjuició a los miembros del CUP, los jóvenes turcos. Nunca hubo ningún gobierno turco que... Sí, el primer gobierno, anterior incluso a la República, juzgó a los principales jerarcas y hubo condenas, incluso a muerte. Pero, bueno, hubo. Entonces te contesto la pregunta. Hubo. Pero ¿qué ocurre? En ese mismo momento en que se estaban incoando los juicios contra los culpables y responsables, llega Mustafa Kemal Atatürk. Y Mustafa Kemal Atatürk ordena destruir los expedientes, dar por terminados los juicios, e incluso dictar leyes que condenan a los que quieren condenar a los... Y entonces todo queda en agua de borrajas incluso, pero hubo, sí, al principio por lo menos. De mi familia, de la cual mi papá llegó siendo un adolescente o un joven con su madre, los únicos sobrevivientes de genocidio de mi familia, ¿no? Y llegaron
como ustedes habrán visto en tantas formas que llegaban los refugiados. Si había 3 clases en los barcos, ellos venían en condiciones de quinta categoría, es decir, sin nada, nada. Llegaban aquí, no tenían idioma, encima, siguiendo la costumbre argentina de decir que todos los españoles son de Galicia, que todos los italianos son de Nápoles, que todos los morochos con barba son turcos, que todos los rubios o pelirrojos son rusos, también a los armenios cuando llegaron acá le decían turcos. Y qué peor cosa le podían decir a los armenios que decirles turcos. ¿Cuántas veces yo he oído a mi padre comentar las grescas que tuvo cuando su entorno los llamaban turcos? Podían incluso decirle cosas con respecto a la moral de su madre, pero no decirle turco. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Mi padre, no les importa que hable de algo personal. Mi padre tenía que llevarle comida a mi abuela, tenían que mantenerse. Entonces, todos los chicos de su edad iban detrás del ejército inglés que ocupaba en ese momento parte del territorio otomano. Entonces, iban detrás de donde iba el ejército inglés para pedirles de comer y llevaban a sus casas esa comida para que sus familiares se alimentaran. En mi caso, para que mi abuela sobreviviera, que era el hijo de una mujer joven, pero que no tenía posibilidades de mantenerse. Entonces, dio la coincidencia de que un capitán del ejército inglés, que era odontólogo, simpatizó con este muchacho y le dijo que le daba trabajo, que limpiara su consultorio y que él le daría cigarrillos, chocolate y plata como para que él llevara a su casa. Resulta que mi padre me contó, todo esto es lo que mi padre me contó a mí de su experiencia. Entonces, mi padre dice que se apresuraba a limpiar el consultorio para poder quedarse más tiempo parado al lado del sillón donde se sentaba el paciente, que eran soldados del ejército inglés. Entonces, observaba lo que hacía y le preguntaba a este capitán, su protector, qué estaba haciendo, por qué hacía esto. Y entonces el capitán le dio algunos instrumentos. Yo conservé durante mucho tiempo un martillito que el odontólogo inglés usaba para modelar las dentaduras que eran de oro en aquella época. No existían las sustancias plásticas, ¿sí? Pero había que hacer un trabajo de escultura dentaria. Entonces él hacía eso, el capitán hacía eso, pero le enseñó a mi padre, de modo que le explicaba también por qué hacía ciertas pequeñas operaciones quirúrgicas a sus pacientes. Y él fue aprendiendo todo eso, porque le interesaba. También conservé durante bastante tiempo un librito en inglés que mi papá usó para aprender el idioma, para poder entenderlo más al capitán, que le hablaba en inglés. El entendimiento era muy difícil, pero con ese librito, con las sucesivas mudanzas
que yo sufrí aquí de un domicilio a otro, perdí el martillito con gran dolor y perdí ese libro de inglés, de gramática inglesa. Pero de todos modos me quedó esta experiencia que adquirió. Viene a Buenos Aires, finalmente después de mucho itinerario de refugiado, viene a Buenos Aires. ¿Qué ocurre? Que enseguida se acerca a los armenios, que ya habían llegado antes que él, y empieza a aplicar sus conocimientos sobre, digamos, mecánica dental. Eso es estampado, se llama. Y a él le decían, lo llamaban, se llamaba Garbiz, y lo llamaban Dişçi Garbiz. Dişçi en turco quiere decir dentista, el dentista Garbiz, porque hacía pequeños trabajitos. Yo recuperé, sí, conservo todavía una fotocopia de un volante que mandó a hacer de su consultorio dental, en donde tenía un logo que era una tenaza de carpintero. Entonces, cuando falleció mi papá era un hombre muy divertido, sumamente divertido. Discúlpeme la palabra, era un hombre muy jodón. Le gustaba hacer bromas en los entierros, en los velorios. Los amigos gozaban si Garbiz estaba, porque los hacía reír hasta hartarse. Y entonces, pero me dijo uno de sus amigos que era la primera vez que iba a un velorio donde estaba Garbiz y donde no se reía, porque en ese momento el que estaba en el ataúd era Garbiz. Y entonces, en ese velorio, muchos ancianos se acercaban a mí y abriendo su boca me mostraban sus dentaduras de oro. Esto me lo hizo tu papá. Y yo me sentía muy orgulloso. Murió a los 58 años, pero porque un hombre muy gastado, como muchos armenios, por las experiencias dolorosas de la pérdida de sus familiares en una muerte muy injusta, porque puede haber muertes justas, pero puede haber muertes muy injustas, y la de los armenios fue por cosas que yo aquí les leí, fueron muertes muy injustas. Pero bueno, el hecho es que así fue que por medio de un familiar de mi madre, en aquella época existía la posibilidad de que los armenios querían volver a su tierra. Entonces, para volver a su tierra, los muchachos armenios no tenían que casarse con chicas argentinas, ni las chicas armenias tenían que casarse con muchachos argentinos. Entonces, los matrimonios eran arreglados. La tesis era que el amor viene después. Pero me contaron que por intermedio de un tío de mi madre le presentó a este muchacho vivísimo que podía hacerla feliz y qué sé yo, y se entendieron. Mi madre también quería liberarse de estas cosas, de llorar, y encontraba que la posibilidad de progresar económicamente también le brindaría una posibilidad de vivir su vida como todas las mujeres de la tierra. Entonces, bueno, el hecho es que yo soy fruto de ese arreglo y recibí un ejemplo
de trabajo, un trabajo serio, un trabajo sin muchas sonrisas, luchando, porque el consultorio de mi papá, digamos consultorio entre comillas, estaba lleno siempre de gente, mientras los consultorios de otros nacidos en esta tierra no tenían tantos clientes. Entonces no veían bien que este extranjerito que viene aquí y se lleva a nuestros posibles clientes. Entonces mi papá muchas veces tenía que, le secuestraban su variquita con las herramientas, que después él tenía que ir a la comisaría para comprarlas. Y así sobrevivir. Pero eso no podía ser eterno. Entonces descubrieron que en Buenos Aires se podía comprar a 2 para vender a 4 y así progresar. Y así progresaron. Tuvieron 3 hijos. Mi hermana es escribana, mi hermano es abogado y yo también. ¿Por qué? Porque nos aconsejaban estar juntos, trabajar juntos, vivir juntos, hacer todo juntos, lo cual no pudo ser. Pero ellos estaban orgullosos de sus 3 hijos, que no estaban detrás de la plata, que habían recibido sus diplomas. En fin, y así la vida continuó. Tengo 4 nietos que son la luz de mis ojos, como muchos libros que dediqué a ellos. En fin, hay una parte, ¿cómo podría decir?, feliz en el dolor, que es el dolor prueba a la persona y después le brinda las posibilidades de gozar más de lo bueno de la vida que aquel que no ha sufrido dolor. No sé si consigo explicar. Quien ha sufrido el dolor, cuanto más intenso es ese dolor, más... No, le cuento por qué viene mi pregunta, porque de chico tuve la oportunidad de trabajar con una persona, hijo de una refugiada, y se habían llevado a Francia. Este señor era primo de Charles Aznavour, y cuando ellos llegan y eran aznavourianos, y le obligan a cambiar el apellido. Pero digo, por ahí fue una cuestión... No, ojo, eso yo le explicaba a la profesora Guante, eso es muy común entre los armenios, y pienso que entre todos los pueblos que han tenido refugiados, y es que el yan de los armenios los identifica mucho, y en Turquía era peligroso, por eso hay muchos armenios que no tienen el yan, pero son armenios, y que a lo mejor, y muchos ahora viven en Turquía y son descendientes de aquellos que fueron víctimas del genocidio y que participan de las concentraciones populares. Por ejemplo, cuando mataron a Hrant-Dink, el periodista armenio, y que salieron a las calles para protestar por un homicidio que había sido un homicidio genocida. Pero lo que no terminé de entender cuál es... No, la pregunta, ¿qué políticas adoptan los gobiernos a donde llegan refugiados armenios? Depende del armenio. Si el armenio es un hombre honesto y progresa, no tienen los países que los reciben, no tienen ningún tipo de ¿cómo decir?, de prejuicio contra ellos. Al contrario, les brindan todos los medios posibles para que progresen. Es decir, no hacen nada especial. Ponen con libertad a su disposición su legislación, su formación social, etcétera, para que cada uno haga su esfuerzo para desarrollarse. Yo les puedo, ahora estoy trabajando en algo un poco para divertirme, que es ¿qué hicieron los armenios? Muy relacionado con tu pregunta. ¿Qué hicieron los armenios para beneficio de los países donde los
recibieron, le dieron cabida. Y me encontré con algunas sorpresas. Recién empiezo, pero pienso seguir. Por ejemplo, descubrí que uno de los muchachos de una familia de una ciudad que se llama Intap fue arrastrada hacia los desiertos de Siria. Pero cuando pasaba cerca del Mediterráneo, el contingente, el padre de un muchacho, de un adolescente, le dijo que se escape. Estoy seguro que le debe haber dado unas monedas de oro para que se arregle con eso. Este muchacho tenía 16 años cuando llega a un puerto del Mediterráneo, porque Turquía permitía que se acercaran a la costa solamente las naves de países neutrales. Y entonces, como polizón, se mete en un barco norteamericano. Y en la bodega de ese barco cumple los 16 años. Llega a Estados Unidos. En Estados Unidos, los armenios tenemos una expresión de ojos abiertos. De ojos abiertos significa lo que nosotros decimos en buen argentino, vivo. Y este chico empieza a ver qué cosas puede hacer para tener unos pesos y adelantar y progresar. Y entonces observa distintas manifestaciones de la vida social norteamericana, social y económica. ¿Y qué hace? Empieza a hacer cosas para las que no necesitaba capital. Una de esas cosas era inventar. Tenía mucha sagacidad para inventar. E inventa, registró más de 200 patentes en los Estados Unidos. Y registró una patente que me llamó la atención y que quizás a ustedes también les va a llamar la atención. Observó que el dinero recorría itinerarios muy costosos, pasaba por muchas manos, desde que una persona se desprendía del dinero, y que costaba una gran erogación de tiempo ese itinerario. Entonces inventó un banquero en la pared, así lo llamaban los norteamericanos. Inventó un banquero en la pared. Es el inventor de qué? Del cajero automático. Pero también inventó los rayos X en color, un método para filmar a los astronautas cuando pisaron la Luna sin la conexión oficial de filmación de esa huella del pie que se apoya, que es famosa, que ustedes conocen. Y también otros inventos increíbles, simuladores de vuelos militares, bueno, no me puedo acordar, son más de 200, dice su biografía, que está en internet. Y en Estados Unidos hay más de 500.000 cajeros automáticos. Él murió a los 92 años. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Simitian. ¿Cómo? Simitian. S-I-M-I-T-J-I-A-N. Van a ver que lo que les digo no hay exageración. Bueno, pero otro armenio, para no ceñirme a una persona, otro armenio inventó la posibilidad de transmitir una figura de un país a otro, de un continente a otro. ¿Cómo se llama el aparato para transmitir una figura de un país a otro? Bueno, voy a ayudar a la pregunta. ¿Televisor? Es el inventor del fax. Y son inventos que les producían mucho dinero por la envergadura que tenían. Y que necesitaban un tecnicismo avanzado
un desarrollo de estudio, en fin. Rubén Mamoulian inventó el cine en Technicolor. Este chico que inventó el fax, inventó la televisión en color. Y así me estoy sorprendiendo a medida que voy avanzando en mi investigación. Sería muy equivocado pensar que esa capacidad o esa idoneidad es porque eran armenios, no. Era porque tenían eso. Y que a mí me hubiera gustado tener, no tengo. De todas maneras, la conclusión es la inversa. No por ser armenios es que tienen esa calificación, sino que entre tantos otros que inventaron tantas cosas, también entraron los armenios a pesar del genocidio. Si Turquía hubiera conservado a los armenios, ¿cuántos genios, santos y héroes habría tenido en 6 generaciones y media? Perdió, y las palabras vienen muy bien, perdió como en la guerra. No es solamente la tristeza, el dolor y la tragedia lo que tiene que caracterizar a los armenios en la historia, sino también las cosas buenas que les han pasado y que está muy vinculada con tu pregunta de cómo lo recibieron los países. Bien, si demuestran que son honestos, que son creativos y que pueden beneficiar al país donde le dieron abrigo. ¿Alguno otro? Me van a echar porque me cuesta separarme de ustedes. ¿Alguna observación? Bueno, les agradezco. Les quiero recordar que mañana a las 10 tenemos otro encuentro para